Este mes de septiembre va a empezar un curso político que va a ser completamente distinto y empieza con un otoño que yo creo que va a ser muy difícil para Pedro Sánchez. No quiero ponerme demasiado optimista, pero lo voy a hacer. Oye, qué demonios, al final un día es un día. Quizá este sea el último otoño de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Y ahora os voy a dar unas cuantas razones para que esto pudiese ocurrir. Obviamente estamos hablando en condicional, no me toméis esto como algo literal, porque si algo sabemos de Sánchez es que tiene no 7 vidas políticas, sino 77, y lo ha demostrado en los últimos años. Pero bueno, las cosas van a estar muy difíciles para él. Empezaré por uno de los asuntos que hace que esto sea así, que tenga las cosas tan difíciles y que no es, desde luego, desde mi punto de vista, el más grave, que es lo que estaba avisando durante esta semana el exministro y ex hombre para todo del PSOE, José Luis Ábalos. José Luis Ábalos se había ido del PSOE, había salido del partido, había, dejamos roto el carné, por así decirlo, y había salido del grupo parlamentario, pero tenía un acuerdo con el PSOE de no agresión para más o menos mantener, bueno, pues eso, una política de no agresión. Vosotros no me hacéis daño, yo no os hago daño. Esa política se ha roto con un informe al que todos nos ha sorprendido mucho y que pidió con una auditoría, mejor dicho, el actual ministro de Fomento, Óscar Puente, y que le acusa directamente y le pone en la frontera de la imputación. Es decir, la verdad es que judicialmente los jueces han pedido ese informe, judicialmente es muy complicado para Ábalos. Y Ábalos ha respondido que ya no tiene ningún tipo de lealtad con el PSOE. Yo no estoy muy seguro de creer a Ábalos, yo no veo tan claro que vaya a tirar de la manta así como sí, porque al final en la historia nadie lo ha hecho. Desde luego, si alguien puede hacerlo es él, porque es un político, digamos, de verdad, es un tío muy duro, es un tío muy bregado y que se las sabe todas, absolutamente todas del PSOE. Es decir, no solo tiene, digamos, los arrestos y tiene la experiencia, sino que además tiene todas las mantas del mundo de las que tirar. Pero aún así, a mí me extrañaría. Yo creo que al final habrá algún tipo de acuerdo con Ponenda y no será así. Aún así, aunque Ábalos siga tranquilito en su escaño sin montar mucho follón, el Partido Socialista y Pedro Sánchez han perdido ya la mayoría absoluta en el Congreso. Lo vimos en la última sesión de la votación permanente, pero yo creo que va a ser una constante. A mí me extrañaría mucho que Junts apoyase ninguna ley, ninguna propuesta del PSOE. ¿Por qué? Porque no sacan nada de ello. A estas alturas, Junts, digamos, es oposición en Cataluña y la única forma que tiene de ser oposición la única forma racional que tiene de ser oposición en Cataluña y ser oposición de verdad es ser también oposición en Madrid. No puede ser oposición a Salvador Illa y no ser oposición a Pedro Sánchez, creo que ya lo hemos dicho alguna vez, pero entonces la forma de ser oposición es una oposición muy dura además, porque es lo que van a ser. ¿Por qué? Porque se van a colocar como la alternativa y como la alternativa antisistema, como la alternativa antiespañola. No puedes ser antiespañol en Cataluña si no eres anti-PSOE, a pesar de que el PSC ahí en Cataluña tampoco es que sea lo más español del mundo, pero yo creo que desde luego lo ha anunciado de alguna forma Junts, lo ha puesto ya en marcha en la Diputación Permanente y lo veremos en el Congreso. Y sin esos 7 diputados, ya se vio en su día, Sánchez no tiene mayoría absoluta y no va a ganar ninguna votación. Desde luego no va a poder aprobar los presupuestos generales del Estado y no será el primer año, sino el segundo consecutivo en el que no tenemos presupuestos generales del Estado. Y a mí eso me parece que es el símbolo máximo de debilidad política. Sí, Sánchez puede aguantar eso y puede aguantar cualquier cosa, lo sé, soy consciente, pero al final no es tan fácil y no es tan fácil tirar adelante sin presentar leyes, sin poder aprobar leyes, sin controlar una agenda legislativa y sin tener presupuestos, que es, al fin y al cabo, la ley más importante de cada año. Por otra parte, además, no es solo Junts, es que yo no sé muy bien qué van a hacer los 4 diputados de Podemos, pero no me extrañaría nada que tomase una decisión parecida. ¿Por qué? Porque en la caída de Sumar ellos tienen una oportunidad de ser, de nuevo, el partido de la verdadera izquierda, el partido referente de la izquierda más radical, y de nuevo tienen que serlo construyendo ese relato, esa historia en contra del PSOE, no pueden serlo mientras aprueban leyes de Sánchez. Bien, este es el plano parlamentario. Insisto, yo creo que lo va a tener muy difícil, pero hay un plano en el que todavía lo va a tener más difícil y es el plano judicial. Tenemos 3 causas por delante que van a seguir instruyéndose durante estos meses y si la Audiencia Provincial de Madrid no lo remedia, alguna de ellas puede llegar a ser muy grave. Estamos hablando del caso del hermano. El hermano ha estado enchufado claramente por ser el hermano de Sánchez en un empleo público en el que nadie ha sabido decir qué trabajo hacía. El hermano tiene además un patrimonio
fenomenal, 1,5 millones de euros en acciones, que la verdad es que a mí si ese hombre de verdad es que con su sueldo ha comprado 1,5 millones de acciones, yo lo que quiero es que me explique cómo se hace, porque oye, yo a lo mejor no puedo comprar 1,5 millones, pero más o menos 1 millón calculo que sí que podría comprar, me vendrían francamente bien, pero bueno, todos sabemos que eso no es así, todos sabemos que ese dinero tiene un origen que nadie ha explicado y que desde luego es muy oscuro, y eso le va a traer problemas a Sánchez. Yo creo que todavía más problemas le va a traer el asunto de Begoña Gómez. Es un escandalazo fenomenal. No haría falta que estuviese en los tribunales para que un presidente del gobierno serio y decente hubiese dimitido ya porque su mujer estaba haciendo negocios con su firma y con su presencia en el propio Palacio de la Moncloa. Pero bueno, Sánchez no es ese tipo de presidente, pero aún así yo creo que esa tramitación se van a ir sabiendo más cosas, van a ir apareciendo más cosas en los medios y que eso se lo va a poner muy complicado. Es más, una nueva muestra de mi optimismo, no descarto que durante este otoño podamos ver un suplicatorio a Pedro Sánchez. Yo creo que el juez Peinado está completamente metido en esta causa, está completamente cabreado porque efectivamente han ido a por él y da la sensación de que no lo perdona y no tiene nada que perder. Es un juez que está acabando su carrera y que ya no se va a quedar aquí o allá por tener tal o cual cargo. Y eso es muy peligroso en las circunstancias actuales. Sobre todo es muy peligroso porque efectivamente yo creo que hay razones de sobra para esa imputación y para ese suplicatorio. Si llegase un suplicatorio al Congreso del presidente del Gobierno, eso sería una bomba política que no hemos visto en este país nunca. Y sí, Sánchez es capaz de resistirlo todo, lo digo por tercera, por cuarta, las veces que hagan falta, pero esto, a ver, esto realmente sería muchísimo resistir y aquí habría que ver cómo reacciona a partir de eso. Pero bueno, es que tiene todavía más problemas, porque está también ahí el caso Koldo que implica, como hemos dicho, a Ábalos, que implica obviamente a propio Koldo, que implica a varios ministros, que implica a la presidenta del Congreso y que durante estos meses también habrá nuevas revelaciones y veremos a dónde puede llegar. El caso Koldo además es fundamental porque es lo que describe, lo que nos da la idea, lo que nos cuenta cómo la corrupción no era un caso aislado, sino que era algo institucionalizado en el PSOE y cómo se disparó a partir de la pandemia. Yo creo que ahí vamos a ver también cosas terribles. Más cosas todavía, se tiene que empezar la tramitación del famoso concierto de Cataluña y eso va a provocar muchas tensiones, va a provocar tensiones en el PSOE. Yo no creo que nadie del PSOE vote en contra, pero sí que va a haber tensiones y va a provocar tensiones con algunos de los socios. Es decir, es una tramitación difícil, complicada. Por ejemplo, gente como Compromís, que es solo un diputado, pero tiene también una importancia simbólica, y ha dicho que de ninguna de las maneras. Entonces vamos a ver eso en qué acaba y si eso acaba mal, que no será durante este otoño, sino más adelante, y ya se queda también flotando colgando de la brocha y ya no puede ser presidente de la Generalitat si ese acuerdo no llega al final, porque Esquerra no tendría otro remedio que muy a su pesar retirarles el apoyo. A ver, todo esto, insisto, no es para el otoño, pero también va describiendo un panorama de debilidad. Por último, y relacionado con esto que decimos también y con otras cosas, yo creo que los socios, el socio principal del gobierno, que es Sumar, está en una situación poco menos que dramática, se está desintegrando, lo estamos viendo ante nuestros ojos cómo va desapareciendo. Yolanda Díaz está desaparecida, el partido en las encuestas da la mitad de lo que sacó en las pasadas generales y esa situación también provoca normalmente muchas veces un sálvese quien pueda, porque Sumar no es un partido sino una constelación de pequeños grupos, de pequeños partidos. En esta situación, con Sánchez, perdonadme la expresión, y estamos hablando solo de política, oliendo a cadáver político, y con Yolanda Díaz, que no sabe dónde está, yo creo que también puede haber bastantes problemas para mantener eso más o menos unido y para mantener un gobierno que tenga ya no minoría en el Congreso, o sea, ya no mayoría, que no la tiene, sino una minoría aceptable. Así que todo esto lo vamos a ver en los próximos meses. El otoño político, el invierno político se presentan apasionantes, demasiado apasionantes, diría yo. Ya me gustaría vivir en un país más tranquilo, pero la conclusión en conjunto es que Sánchez, por supuesto, no le podemos dar por acabado, pero vamos, ojalá le pudiésemos dar por acabado, pero lo va a tener muy complicado y bueno, aquí estaremos para contarlo.